el otro grupo de vitaminas, que son las liposolubles. Estamos hablando de 4 vitaminas. La vitamina A, que se encuentra en diversas formas y sobre todo actúa como hormona. Es el ácido retinoico, la forma activa, y cumple funciones vitales, sobre todo en el crecimiento, la diferenciación celular, la formación del colágeno. Vamos a hablar luego a detalle. La vitamina D también, como calcitriol, es una hormona que cumple funciones vitales, no solamente en el metabolismo de calcio y fósforo, sino también regula la respuesta inmunitaria, es antiinflamatoria, antiviral. Vamos a hablar más a detalle también de esta luego. Y la vitamina E, ya la hemos explicado, sobre todo en el capítulo como antioxidante, actúa a nivel del organismo. Y la vitamina K, principalmente la menaquinona, porque hay 3 formas, participa en ese proceso de coagulación sanguínea. Vamos a hablar entonces de la vitamina A, esa vitamina que en el organismo a través de los alimentos ingresa en 2 formas, como retinoides y como carotenoides. ¿Quiénes nos aportan esta forma de esta provitamina A? Los alimentos de origen animal, ¿ya? Y podemos encontrar en los alimentos en 3 formas, como retinol en forma alcohólica, como retinal en forma aldehídica y como ácido retinoico, que es la forma activa de la vitamina A. También en los vegetales encontramos en forma de provitamina A, que son los carotenoides, y es un grupo grande. Sobre todo están en estos alimentos de color anaranjado, como la zanahoria, el zapallo, la papaya, por ejemplo, y encontramos en forma de beta-carotenoides, alfa-carotenoides, beta-captoxantina, luteínas, zeaxantinas, los licopenos. Entonces, son un grupo grande. Y como ya hemos explicado en antioxidantes, también esta vitamina participa en ese proceso como antioxidante, porque estas moléculas son captadoras, después se liberan y que generan, se transforman en retinol. Y eso hace de que esta vitamina haga esos procesos oxidorreductivos, transformándose en el ácido retinoico y actuando además como antioxidante. Estas provitaminas A, en realidad, estoy hablando de los betacarotenos, por ejemplo, son degradados por esta enzima, la dioxigenasa, y van a transformar esas moléculas en retinol. Entonces, es a partir de ahí que esta vitamina sigue ese proceso de metabolización en el organismo. ¿Qué necesita? Es una liposoluble, por tanto, no se va a absorber de otra manera, sino que utilizando, igual que las grasas, los ácidos biliares. Necesitamos triglicéridos, la materia grasa, y la acción de la lipasa pancreática, porque esta va a ser la que genere los ácidos grasos. Ácidos grasos que después se van a esterificar a esta vitamina y ese proceso va a hacer que se incorpore en los kilomicrones y a través de la vía linfática ingresa hacia el hígado y posteriormente este tejido va a repartir a los otros tejidos, ¿ya? ¿Cómo se almacena en el tejido adiposo? Es a través de la esterificación a ácidos grasos y la enzima que lleva a cabo eso es la lecitina retinolaciltransferasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? A partir de la lecitina transfiere ácidos grasos y transforma en ésteres de retinol, es decir, el retinol esterificado. Principalmente ese ácido graso que lleva a cabo este proceso es el ácido palmítico. Entonces, es de esa manera como esta vitamina se almacena en el hígado y es liberada a la circulación a través de proteínas fijadoras de retinol, la CRBP.
y a través de esta va a ser dirigida a los tejidos y su cascada de señalización es de esta forma. Entonces, el hígado lo que hace es liberar esa molécula que se ha almacenado, el retinol, molécula que posteriormente se va a unir a esta RBP, la proteína de unión a los retinoles se llama. ¿Y qué es lo que hace para ingresar a diferentes células? Usa esta proteína extra, en este caso la extra 6. De esa manera, esta va a servir de transportadora de esta vitamina y como hace rato ya mencioné, se va a unir a la CRBP, esa proteína de unión a nivel citosólica, y pues vamos a necesitar generar un proceso de oxidación, reducción. Es decir, necesitamos que este alcohol se transforme en retinaldehído. Es decir, ¿quién está haciendo ese proceso? La retinol deshidrogenasa, molécula que lleva a cabo esos procesos de deshidrogenación, transformando entonces en una molécula aldehídica que es el retinaldehído, y posteriormente la misma retinaldehído, en este caso deshidrogenasa, es bien parecido al metabolismo del etanol, este transforma en ácido retinoico, ¿ya? Necesitamos esta molécula ATRA para que sirva entonces de señal y hacer que pueda ingresar a través de la membrana nuclear a la célula, a la parte nuclear de la célula y actúe de esa manera como hormona. Es decir, ¿qué hace? Se une a receptores, puede ser el RAR o el RXA. Entonces, ¿qué tipo de receptores estos son? Intranucleares para esa molécula retinaldehído, ¿ya? O ácido retinoico, perdón, en este caso. Y ojo, pues este proceso a nivel del ADN lo que va a hacer es estimular la expresión de genes. Por tanto, se va a activar la RNA polimerasa y va a hacer de que un gen específico, por ejemplo, en la síntesis de colágeno, ese gen se va a expresar, transcribir, traducir y va a dar lugar a esa proteína que en este caso es el colágeno. Muchas moléculas pueden actuar en estos procesos de regulación a nivel genética y a esas moléculas se las denomina como comoduladores. Estos pueden ser coactivadores o correpresores. Cuando decimos coactivadores, lo que hacen es hacer que este proceso se active. En cambio, los correpresores inhiben más bien este proceso de transcripción. Es así que esta molécula ácido retinoico entonces participa en muchas funciones en el organismo, como antioxidante, sobre todo porque estimula la expresión de esas enzimas antioxidantes, actúa también en la respuesta inmunitaria. Les había indicado hace rato, expresa los genes de colágeno, por ejemplo, entonces es una vitamina que está ligada a la piel y podemos hablar de reproducción, la plasticidad neuronal y el desarrollo del cerebro, entonces activa una serie de genes en ese proceso, regulándolos y haciendo de que, o inhibiendo en otros casos, ¿ya? Algo que debemos saber también, la potencia de en los alimentos de esta vitamina se puede generar haciendo la relación de equivalentes de la actividad del retinol, porque principalmente de esa manera nosotros ingerimos, entonces esto se simboliza por RAE y equivale a un microgramo de retinol a 12 microgramos de beta-caroteno. Y de los otros que hemos mencionado, este microgramo de retinol equivale a 24 microgramos. ¿Ya? Entonces se puede de esa manera hacer la relación a través de los carotenoides que vienen de los vegetales y ver cuánto de retinol nosotros estamos ingiriendo. Cumple funciones vitales, por tanto es importante el consumo de principalmente de los alimentos. En el caso de origen animal está en las carnes, en los vegetales encontramos en el brócoli,
la zanahoria, está en la yema de huevo, todo lo que es amarillo en los pimentones de color anaranjado amarillo, en las calabazas encontramos, en la papaya. Entonces, hay muchos alimentos de esa naturaleza que contienen vitamina A y sobre todo la zanahoria. ¿Cuál es el requerimiento diario de estas? 5.000 unidades internacionales. En embarazadas, 1.000 unidades y durante la lactancia necesitamos 3.000 unidades internacionales, ¿ya? ¿Qué funciones cumple esta vitamina? Principalmente es esencial para la visión y la prevención, sobre todo evitando la degeneración macular. ¿Por qué? Porque lo que hace es generar el pigmento visual a la luz sensible, ¿ya? Entonces, hace rato habíamos explicado que el caroteno dioxigenasa, ¿qué es lo que está haciendo? Clivando a este nivel los carotenos y transformando en ácido retinoico. Por oxidación, a través de la retinol deshidrogenasa, ¿en qué se transforma? En cis-retinal. Y el cis-retinal, a través de la luz, se va a transformar en transretinal, ¿ya? Molécula que en este caso es importante para generar la rodopsina a nivel de los bastones y la idopsina a nivel de los conos, que entonces lo que hacen que esta molécula se libere a nivel sistema nervioso y genere sobre todo los impulsos nerviosos, ¿ya? Y de esa manera, entonces, es que se genera esa señal nerviosa para la visión. Entonces, su deficiencia que va a generar, en este caso, ceguera. Bueno, ¿qué funciones cumple como hormona esteroidea? Es decir, es una molécula que actúa igual que estas. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado hace rato cómo actúa uniéndose a receptores a nivel de la membrana nuclear, ¿no es cierto? Y genera esos procesos de la expresión genética, es decir, activa la transcripción de genes o en otros casos inhibe, dependiendo, porque el sistema de regulación a nivel genético es así. En algunos casos se activa, en otros se inhibe. Por tanto, esta vitamina participa en la diferenciación y proliferación celular, principalmente en el desarrollo, en esa transformación y en la formación de órganos. Regula la respuesta inmunitaria principalmente porque actúa igual que la vitamina D, estimulando la diferenciación de células en el sistema inmunitario. Ya hace que las células T helper 1 se diferencien en T helper 2, las T helper reguladoras en T helper, de esa manera actúa. También mantiene la integridad de las barreras epiteliales. ¿Esto por qué? Porque está implicado en la formación y el mantenimiento del tejido epitelial. ¿A través de qué? De la síntesis de queratina y glicoproteínas, que son moléculas que sobre todo se encargan de generar la humectación en los tejidos. Por tanto, su deficiencia, vamos a ver que de esta vitamina genera queratinización, ¿ya? Y ya hemos explicado cómo actúa como antioxidante, porque los betacarotenos son atrapadores de hidrógenos, el retinol nuevamente para transformarse en retinal D y el ácido retinoico posteriormente, ¿no es cierto? Estas moléculas, la que no es antioxidante es la vitamina A, porque no cumple esa actividad como vitamina A netamente, sino son las provitaminas, los betacarotenos, el retinol y el retinaldehído que tienen esa función antioxidante. Ya hemos explicado que el estrés oxidativo genera cáncer, por tanto esta vitamina también a través de esa función puede actuar como anticancerígena. También participa en la plasticidad cerebral y el desarrollo del cerebro, por tanto, su deficiencia va a estar ligada a enfermedades neurodegenerativas también y participa en la reproducción. Entonces, es una vitamina importante. ¿Me están escuchando, estudiantes? ¿Aló? Sí, doctora. Deficiencia.
ya hemos explicado hace rato qué genera ceguera nocturna, porque precisamente hemos explicado a detalle, esta se encarga de activar la visión, ¿no es cierto? Y su deficiencia va a generar una epitelización defectuosa, hace que se reblandezca la córnea, genere opacidad, sequedad, a eso se llama queratomalacia, ¿no es cierto? Sequedad en la córnea. También, como vemos acá, esta mancha blanca es conocida como mancha de Bitot, es decir, el epitelio queratinizado en la esclerótica. ¿Eso por qué? Por la deficiencia de esta vitamina. Si hay una deficiencia mayor, eso puede dar lugar a xeroftalmia, es decir, la córnea se queratiniza y eso produce ceguera, eso es irreversible. También puede haber hiperkeratosis folicular, sobre todo a nivel de los brazos se expresa más principalmente y es en este caso piel que más o menos se manifiesta como la piel de gallina, ¿no? Se da también por la deficiencia de esta vitamina. Y hay susceptibilidad a las infecciones, puede darse anemia, a nivel de huesos y dientes hay fragilidad, se generan fracturas. También puede dar lugar, como vemos aquí, a un esmalte de dientes defectuoso, porque ya hemos explicado, actúa produciendo células epiteliales, va a producir a nivel de la piel su deficiencia, sequedad, quebrajamiento, sequedad en el pelo. Puede en una hepatopatía, ya sabemos muy bien que la vitamina A donde se almacena en el hígado y es este tejido el encargado de liberar. También podemos tener deficiencias por mala absorción de grasas, principalmente en esa gente que hace las dietas, ¿no? No se da cuenta que sí hay la necesidad de hacer una ingestión. Por eso es importante mínimamente tomar una cuchara de aceite de oliva para poder generar principalmente los ácidos grasos esenciales. Entonces, vamos a encontrar durante la fibrosis quística, durante el embarazo también, deficiencias. El exceso es tóxico. ¿Por qué? Porque se ha visto que esta vitamina incrementa la presión intracraneal, generando cefalalgias, la visión doble, mareos, náuseas. ¿Por qué? Porque está incrementando la presión en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Vamos a tener a nivel de hígado el incremento de esta va a generar hepatomegalia e hiperlipidemias. También puede ir a alterar la homeostasis de calcio, ¿ya? Generando a nivel de los huesos el engrosamiento, generando en este caso hipercalcemias, por tanto calcificación a nivel de ¿dónde? De tejidos blandos y de la piel. Puede generar, por tanto, dermatitis, descamación, sequedad, inclusive pérdida de cabello, ¿no? Alopecia. Entonces, el exceso también, por eso en embarazadas la dosis es menor, esto puede generar anormalidades congénitas, ¿ya? Vamos ahora a pasar a explicar la vitamina D, esa vitamina muy importante que en este caso yo la he estudiado bastante porque he hecho estudios relacionados con el COVID y hemos visto que en nuestra población, ya haciendo un estudio sobre, lamentablemente hicimos el estudio sobre 650 personas, pero no logramos obtener los datos como se debía de principio y por tanto llegamos a estudiar en un grupo 250 y en un grupo 120 personas más o menos con datos completos y hemos visto que la deficiencia de esta vitamina a nivel de la población es del 60%. Esta vitamina viene de los alimentos, pero también puede sintetizarse en el organismo a través del colesterol. El 7-dihidrocolesterol sería entonces el responsable que a través de la luz ultravioleta, los beta en este caso, genere la provitamina D
y posteriormente esa se transforme en colecalciferol, y estoy hablando de la vitamina D3. ¿Ya? Se conoce a esta vitamina principalmente, es una hormona, como ya manifesté. ¿Por qué esteroidea? Pues porque deriva de este núcleo de los esteroides y principalmente en el organismo actúa como inmunomoduladora. ¿Ya? Viene de los alimentos, probablemente se está viendo que las concentraciones no son muy altas de esta vitamina y por tanto las deficiencias. Hay muchos factores que generan a que esta vitamina disminuya o no actúe. Luego hablamos de ello, ¿ya? Entonces, en los alimentos podemos ingerir como vitamina D2 o llamada ergocalciferol, y también podemos obtener como D3 o colecalciferol. Por tanto, la sintetizamos y como que sabemos muy bien que las vitaminas, ¿no? Las sintetizamos en el organismo. Por tanto, si bien esta es conocida como vitamina D, pero no entra en esa definición de que nosotros no podemos sintetizar las vitaminas. En este caso, sí, la vitamina D se sintetiza en el organismo. ¿Y cuáles son esas fuentes? Aceite de hígado de bacalao, por ejemplo. Los abuelitos antiguamente, yo me acuerdo, eran famosos con este aceite y siempre en los resfríos, en la época de invierno, hacían de que sus hijos tomen, ¿no?, el aceite. ¿Por qué? Porque la vitamina D está ahí. Si nos damos cuenta, en el invierno esta vitamina disminuye su concentración porque los rayos solares no son ultravioleta, no son tan fuertes, no llegan con esa intensidad y por tanto baja los niveles de vitamina D, y de esa manera necesitamos nosotros sobre todo hacer un aporte a través de los alimentos como es la yema de huevo, la leche fortificada, el queso, las nueces. Y si bien su recomendación dice 600 a 1200 unidades al día en adultos, esto no es así. De acuerdo a los estudios que se están haciendo en los últimos tiempos, la dosis para un adulto debería ser entre 2000 y 4000 unidades internacionales mínimamente, y eso varía inclusive. En personas obesas eso debería ser más de 5000. Entonces se está viendo que hay muchos factores que hacen que esta vitamina D esté baja. Yo, por ejemplo, consumo 5000, inclusive casi 7000 unidades y mi valor se mantiene, pero me he estado dando cuenta que creo que eso no aumenta porque a través de la ingestión de muchas frutas que he estado realizando, pues lamentablemente la fructosa de las frutas se iba acumulando y aumentando el tejido adiposo, y eso probablemente hacía de que mi vitamina D, a pesar de que yo tomaba tanta dosis, no aumenta, está en 47 nanogramos por ml. Entonces, los datos actuales, si bien dicen que lo óptimo es de 30 a 60 nanogramos por ml, estudios en la actualidad se dice que el valor óptimo debe estar entre 50 a 90 nanogramos por ml, porque en las mediciones principalmente que se han hecho de esta vitamina que estaría ligada al COVID, pues los valores óptimos serían de 50 a 90 nanogramos por ml. Entonces, gente con esos niveles de vitamina D no han tenido complicaciones con el COVID, y los estudios que se han hecho, yo he participado posteriormente de hacer un trabajo en pacientes graves en terapia intensiva y hemos medido los niveles y evidentemente hay una relación estadísticamente significativa y juega un rol muy importante en la concentración de vitamina D en esta enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su metabolismo? Como ya indiqué anteriormente, a través de la piel, a partir del 7-dihidrocolesterol y mediante los rayos ultravioleta, es que se genera la vitamina de colecalciferol, la D3, que posteriormente esta vitamina, pues a través de esta proteína transportadora DBP va a ser llevada hacia el hígado. Y a través de los alimentos, acá indicar que los alimentos hacen que esta vitamina se absorba a nivel intestinal, igual que la vitamina A, mediante los kilomicrones, e ingresan a través de la vía
linfática. Entonces, mediante la circulación, esta va a dirigir a través del sistema digestivo hacia el hígado, porque es allá que esta vitamina se almacena y también lleva a cabo un proceso de modificación transformándose en calciferiol. Es la 25-hidroxicolecalciferol, es decir, a nivel de hígado, ¿qué es lo que está haciendo? La enzima 25-hidroxilasa hidroxilando en la posición 25. ¿Ya? Entonces, a través de esta proteína transportadora, luego se dirige al riñón y ahí se activa haciendo un proceso de hidroxilación en la posición 1 a través de la alfa hidroxilasa y, por tanto, esta forma activa es la forma de calcitriol, 1,25 dihidrocolecalciferol, ¿ya? Para su excreción a nivel de lo que es el riñón, esta vitamina se hidroxila en la posición 24 a través de la 24 hidroxilasa. Cabe recalcar que tanto la 1 alfa hidroxilasa, la 25 hidroxilasa como la 24 hidroxilasa son del grupo de los citocromos P450. Entonces están haciendo ese proceso de hidroxilación en esta vitamina y ese fenómeno de hidroxilar en esa posición 24 en el riñón hace de que esta se elimine igual que el colesterol a través del hígado mediante las vías biliares juntamente con las sales biliares hacia el intestino y posteriormente a través de las heces, ¿ya? Se puede también almacenar, atrapar a nivel del tejido graso, ¿no? En el tejido adiposo. Por tanto, en los gorditos se ha visto que esta vitamina está deficiente. Tiene receptores a nivel de varios tejidos y tiene funciones como hormona en muchos procesos, ¿ya? A nivel intestinal, ¿qué es lo que hace esta vitamina? Estimula la absorción de calcio y también la absorción de fósforo. ¿Por qué? Porque se une a nivel de los enterocitos a su receptor BDR y esto va a generar ese proceso, como ya les expliqué hace rato, de expresión de genes, haciendo que se exprese el gen que transporta el calcio a nivel de la circulación y el gen que transporta la absorción de ese calcio a nivel intestinal. Por tanto, esta vitamina, al expresar estas proteínas, lo que está haciendo es que el calcio juntamente con el fósforo se absorban. ¿Y cuál es la función de este? Ya sabemos muy bien. A nivel de hueso, se encarga de ese proceso de formación de la mineralización del hueso, ¿no? De la formación de los cristales de hidroxiapatita, ¿ya? Por tanto, a nivel de hueso, su principal función va a ser generar el metabolismo de calcio y hueso, la homeostasis ósea, porque ya hemos explicado, su función está en la absorción de calcio y de fósforo, dos minerales importantes para la formación. De igual manera, entonces, a nivel de hueso, se une a su receptor BDR, estimula a los osteoblastos y los osteoblastos van a estar ligados a la formación del hueso y más bien hay un proceso de inhibición a nivel de los osteoclastos. Entonces, no olvidemos, esta vitamina actúa uniéndose a ese receptor BDR porque es una hormona. A nivel de los macrófagos, ¿qué es lo que hace? Ahí está un poco su actividad inmunitaria, estimula la proliferación de células de linfocitos B, linfocitos T, y a nivel de linfocitos T estimula la diferenciación, ¿ya? De linfocitos T helper 1 en T helper 2, de los linfocitos reguladores en T helper 17, y sobre todo el hecho de que haga que los T helper 1 se transformen en T helper 2 hace de que los T helper 2 más bien liberan citoquinas antiinflamatorias. A nivel del corazón, ¿qué es lo que estimula? La síntesis de óxido nítrico. Ya sabemos que el óxido nítrico es un neurotransmisor, es una molécula segundo mensajero que participa en la señalización celular también, ¿no? Por tanto, su función, sabemos muy bien, de este es vasodilatador.
Y a nivel de las células, principalmente estoy hablando mama, colon, próstata, modula el crecimiento celular, haciendo un proceso de inhibición, inhibe la proliferación celular y por tanto puede actuar como una molécula anticancerígena. A nivel de páncreas, ¿qué es lo que hace esta vitamina? Estimula la secreción de insulina, por tanto también juega un rol muy importante contra la diabetes. Y no olvidemos que el incremento de la 1,25 de hidrocolecalciferol lo que va a hacer es a nivel de la paratiroides estimular la secreción de la PTH, de la paratormona, molécula que va a liberar el factor de crecimiento, ¿no? Y a nivel de riñón lo que hace es estimular a la alfa-1 hidroxilasa, haciendo entonces de que esta vitamina se active a nivel renal, ¿ya? Entonces son muchos procesos en los cuales esta vitamina participa. Y también a nivel pulmonar se ha visto que modula la respuesta inmune, sobre todo hace de que el daño pulmonar sea evitado, haciendo que esas células más bien se regeneren, ¿ya? Y también a nivel de las células musculares incrementa su proliferación y como hormona antiinflamatoria reduce la inflamación, no solamente a nivel muscular, ese proceso de reducir la inflamación también lleva a cabo a nivel pulmonar como antiinflamatoria. Es por eso que esta vitamina protege sobre todo contra infecciones de las vías respiratorias. Y también a nivel de los glóbulos rojos, esta vitamina incrementa la eritropoiesis, es decir, la formación de los eritrocitos. Es una hormona moduladora de la respuesta inmune, nos defiende de los invasores y vamos a ver cómo es que genera ese proceso. Normalmente, cuando hay un proceso infeccioso, por ejemplo, la tuberculosis a través de sus lipopolisacáridos, en este caso va a activar a los TLRs, ¿ya? Esta es una respuesta a nivel de la respuesta inmunitaria. Este proceso va a ir a hacer que se active el receptor de esta vitamina BDR y también la alfa-1 hidroxilasa. Entonces, si bien hemos dicho que en el hígado esa enzima, la alfa-1 hidroxilasa, es la que transforma no es en el hígado, en el riñón, la 25 hidroxilasa en 1,25 hidroxilasa, pues también en otras células como son los macrófagos, los monocitos, las células epiteliales y las células dendríticas van a tener esa función. Entonces, no solamente la activación de la vitamina D se da a nivel del riñón, sino también a nivel de estas células. ¿Por qué? Porque en esa respuesta que se está generando ante las infecciones, estos toll-like receptores están activando a su receptor de la vitamina, a la hidroxilasa alfa-1 y por tanto haciendo de que esta vitamina se active, ¿ya? Una vez activa, esta va a ir a estimular la expresión de ciertas moléculas como son las catelcidinas y las defensinas. Moléculas que en realidad están ligadas a la respuesta inmunitaria. ¿Qué es lo que hacen? Estas en realidad eliminan virus y eliminan bacterias. De ahí se ve que la vitamina D tiene una función antiviral, ¿ya? Y estas moléculas, catelcidinas y defensinas, en realidad lo que están yendo a hacer es estimular la respuesta inmunitaria, es decir, haciendo que nuestra defensa se active porque estimulan la proliferación de células B y de células T, y no solamente la proliferación de estas, sino también ese proceso de diferenciación. Entonces, sobre todo va a actuar, por lo que acabo de explicar, estas nuestras células activas, los linfocitos B que van a ir a producir anticuerpos y los linfocitos T van a hacer esa defensa de eliminar, en este caso, esas partículas virales o inclusive bacterianas, ¿ya? Y de esa manera la vitamina D entonces cumple funciones
vitales en el organismo. Ojo, también puede ir a actuar a nivel, uniéndose a su receptor a nivel de células, inhibiendo, en este caso, los genes de proliferación y, por tanto, la función de esta vitamina va a ser de ser una vitamina anticancerígena. Induce, como hace rato ya expliqué, la diferenciación de las células del sistema inmunitario y va a generar la inhibición de la angiogénesis, sobre todo a nivel de los pulmones, a nivel del colon, a nivel de la próstata, ¿ya? Y de esa manera, entonces, la vitamina D, pues, actúa a nivel de páncreas, uniéndose a su receptor y estimulando la secreción de insulina y, por tanto, estaría evitando o disminuyendo la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y controlando la glucemia. Ya sabemos muy bien que la insulina es una hormona hipoglucemiante. Y también controla la presión arterial. ¿Y cómo controla la presión arterial? Porque se ha visto que a nivel de riñón esta vitamina disminuye la producción de renina. Y a nivel intestinal, ya hemos explicado, estimula la reabsorción de calcio y de fósforo. También a nivel renal puede estimular la reabsorción de calcio y fósforo. Entonces, tiene múltiples funciones. Esta vitamina es muy importante y sobre todo en los últimos tiempos también se está viendo que esta vitamina participa en ese proceso de hacer de que el organismo elimine todo aquello que no sirve y actúa sobre todo a nivel de nuestros basureritos, haciendo de que entonces haga la limpieza de estos para evitar esa toxicidad y el daño y la muerte inclusive, ¿no? Entonces, concentraciones más altas también no son buenas, porque no olvidemos que las hormonas tienen que estar en concentraciones adecuadas. Si esta vitamina está en concentraciones mayores a 90 nanogramos, más bien tiene una respuesta negativa y va a generar, inducir respuestas contrarias a todo lo que acabamos de mencionar, ¿ya? Entonces, esta vitamina, como funciones en resumen, podemos indicar, participa evitando las enfermedades cardiovasculares, sobre todo por ese proceso antiinflamatorio, antioxidante. Ya hemos explicado en el anterior capítulo que esa triada de lo que es el estrés, la inflamación y la enfermedad, en este caso, si reducimos el estrés, que estamos reduciendo la inflamación y reduciendo las patologías principalmente cardiovasculares. Entonces, podría prevenir los infartos. Ya hemos explicado a detalle por qué es anticancerígena. También puede evitar trastornos autoinmunes, porque como antioxidante la diabetes se genera en realidad porque los receptores pueden ligar a moléculas a través del proceso oxidativo extrañas, generar anticuerpos raros y de esa manera el organismo producir anticuerpos. Nuestros propios anticuerpos van a destruir esos receptores de la insulina y por tanto estamos generando una diabetes autoinmune, por ejemplo. Entonces, lo que evita es esos trastornos autoinmunes, esta vitamina. Protege contra las infecciones y principalmente a nivel de las vías respiratorias porque tiene los receptores ACE, están principalmente también a nivel de los pulmones y es así que en este caso el COVID infecta más a este tejido, ¿no es cierto? De igual manera, los receptores ACE tenemos en páncreas, tenemos a nivel de corazón y el COVID pues ha hecho de que sobre todo prolifere su multiplicación a nivel de esos tejidos. También previene las infecciones crónicas y puede actuar como antiviral. Vamos a pasar en relación a lo que son los niveles de esta vitamina, como ya he explicado, ¿no? Excesos mayores a 90, pues también generan daño y sobre todo intoxicación, porque esta también se acumula a nivel hepático, ¿no?
Entonces, vamos a hablar un poquito más allá sobre el COVID. Hemos visto que el COVID, SARS-CoV-2, este virus, va a ingresar a las células a través de este receptor ACE. El AC2 es el que utiliza, infecta sobre todo. Voy a hablar en este caso a nivel de las células pulmonares. Y lo que hace es hacer de que de esa manera entonces active esta respuesta de señalización a los macrófagos, no solo, allá estoy hablando de los neutrófilos, las células T también se activan y ojo, este proceso va a generar la producción de esas moléculas inflamatorias, me refiero a las interleuquinas, estoy hablando de la interleuquina 1, de la interleuquina 6 y del TNF-alfa. No olvidemos que sobre todo esta interleuquina 6 es la que incrementa, por tanto, estas interleuquinas inflamatorias a nivel de los neumocitos alveolares que van a estimular la apoptosis. Es decir, la muerte celular programada. Por tanto, este proceso a nivel de los neumocitos va a incrementar esa tormenta de citoquinas inflamatorias, generando a nivel de los neumocitos el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y sabemos muy bien que esto es lo que ha generado las hipoxemias y posteriormente las complicaciones y la muerte. No olvidemos que este virus también es productor de estrés oxidativo de radicales libres. A nivel de los vasos sanguíneos va a generar procesos inflamatorios, vasculitis, procesos que van a ir a amplificar ese síndrome de distrés respiratorio. ¿Ya? Entonces, un poquito yendo más allá sobre la función inmunomoduladora y cómo es que esta vitamina puede evitar esa tormenta de citoquinas que genera el SARS-CoV-2, es que la vitamina D, unida a su receptor BDR, va a modular la expresión de genes que van a estar ligados a la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida. A nivel de la respuesta inmune innata, ¿qué es lo que hace? Como ya explicamos hace rato, incrementa la liberación del óxido nítrico, activa las enzimas lisosomales, por eso les decía, está implicada en realidad a ese proceso, se conoce como autofagia, es decir, ¿qué es lo que hace las enzimas en los lisosomas? Eliminan todo lo que está en exceso. Tengo glucógeno en exceso, se van a los lisosomas. Tengo grasas en exceso, se van tengo colesterol en exceso a los lisosomas. Y las enzimas hidrolíticas lisosomales van a ser las encargadas de eliminar y degradar y limpiar nuestro organismo. Entonces, se ha visto que la deficiencia de vitamina D pues no activa la autofagia y este proceso estaría haciendo las complicaciones de generar todo aquello que hemos explicado relativo, por ejemplo, al COVID y a otras enfermedades. Expresa los del receptor Toll-like receptor, también las catelcidinas y las defensinas, ¿no? Por tanto, a través de estas funciones, sobre todo la expresión de las catelcidinas de beta-defensinas, ya hemos explicado cómo estas juegan el rol importante en la respuesta celular, ¿no es cierto? Y van a disminuir la respuesta a las infecciones y sobre todo haciendo de que estimulen la diferenciación de T-helper1 en T-helper2, los T-helper17 en T-helper reguladores y disminuyen la proliferación de células y más bien activan esa diferenciación, ¿ya? Disminuye el factor de necrosis, NF-κB, y este es también una molécula inflamatoria. Disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Y más bien activa porque T-helper1 sería la productora sobre todo de interleuquina 1, interleuquina 6, en cambio los T-helper2 más bien activadores de esas interleuquinas antiinflamatorias. Entonces, a través de este proceso estamos explicando cómo esta vitamina actúa en la regulación de la respuesta inmunológica. Bueno,
Hay causas que generan la carencia y sobre todo el uso de protectores solares, chicos. ¿Qué es lo que evita el protector solar? Que ingrese a nuestra piel los rayos ultravioleta. Por tanto, va a haber una reducción bastante significativa usando simplemente un filtro. En este caso, número 8, estamos reduciendo el 92%. Por tanto, se cree de que una de las causas de la deficiencia, porque es un 60% de nuestra población que tiene esa deficiencia, podría ser el uso frecuente de estos protectores solares. Y con un filtro 15, pues se está inhibiendo, en este caso, a esos rayos ultravioleta en un 99%. A nivel de la piel oscura, en los negritos también hay una deficiencia más elevada. ¿Por qué? Porque la melanina evita el ingreso de estos rayos y va a evitar la síntesis a nivel de la piel de esta vitamina. Y a mayor edad también hay mayores deficiencias, se reduce la síntesis de esta vitamina a nivel de la piel. En la época del año, sabemos muy bien que en nuestro medio, en el invierno, estamos hablando de los meses, empezamos ya mayo, junio, julio, hay también una escasa producción precisamente porque esos rayos beta disminuyen. Y síndromes de mala absorción reducen también la absorción de esta vitamina. No olvidemos que en estos casos vamos a tener reducción de grasa. Y si no hay grasa, pues no hay la absorción de estas vitaminas liposolubles. Muchas enfermedades generan eso. La celiaquía, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune que en este caso hay una, ¿cómo se llama? Intolerancia al gluten y eso va a generar esos procesos inflamatorios a nivel intestinal generando una mala absorción. De igual manera la enfermedad de Crohn y las colestasis también y otras causas pueden generar diarreas, por ejemplo, algunas infecciones, síndromes del alcohol también, en los alcohólicos crónicos hay síndromes de mala absorción. Si hay insuficiencia hepática, hemos mencionado que la vitamina D se almacena y además se activa, ¿no? Entonces, la D3 para transformarse en 25 colecalciferol, esa reacción se lleva a cabo en el hígado. Y también se ha visto que puede haber pérdidas a nivel de la orina, como 25 hidroxicolecalciferol, y principalmente eso se da en insuficiencias renales, en los síndromes nefróticos, ¿ya? Hay una pérdida de esta vitamina. Y también, en varias enfermedades de origen renal, sobre todo crónicas, ¿no? Y la obesidad, chicos, es una causa de que esta vitamina reduzca. ¿Por qué? Porque hace rato ya hemos explicado, esta vitamina se almacena a nivel del tejido graso. Bueno, y también está ligada a las enfermedades cardiovasculares. Si hay deficiencia de vitamina D, pues no hay una respuesta inmunitaria adecuada, ¿no es cierto? ¿Y qué produce sobre todo la deficiencia de vitamina D? En los adultos, osteomalacia. ¿Eso qué es? Desmineralización de los huesos, ¿ya? Entonces la falta, ¿por qué? Porque ya he explicado hace rato, esta está implicada en la mineralización ósea. El raquitismo en los niños, hay una baja mineralización, por tanto los huesos se vuelven más blandos, se deforman, y esto como resultado de la mala absorción de calcio. Y hemos explicado muy bien que la vitamina D está implicada en la absorción de este elemento. El exceso es tóxico y que puede generar sobre todo contracción a nivel de los vasos sanguíneos. Va a haber calcinosis, es decir, se acumula el calcio a nivel de los tejidos, va a haber calcificación sobre todo a nivel de los tejidos blandos y la respuesta inmunitaria se inhibe. Entonces, en exceso esta vitamina D, como les decía anteriormente, más bien genera respuestas opuestas, porque él en vez de activar va a ir a inhibir. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Hola. Sí, doctora. Ya.
¿No tienen ninguna pregunta, ninguna consulta? ¿Qué función cumplía la vitamina D la vitamina E en relación al estrés oxidativo, chicos? ¿Aló? ¿Cuál es la función de la vitamina E en relación al estrés oxidativo? No hay Es respuesta. antioxidante, doctora. Antioxidante, anticancerígena, evita el envejecimiento. Entonces vamos a hablar de esta vitamina, conocida como alfa-tocoferol, ¿ya? Puede estar en forma de tocofenol, de tocotrienol, entonces también la forma de tocoferoles y tocotrienoles, ¿ya? ¿Dónde está la diferencia en los sustituyentes a nivel de estos radicales? Ya vamos a tener diferentes sustituyentes y eso hace de que entonces podamos tener esas variables de este grupo de alfa-tocoferoles en realidad. Se absorbe de igual manera como la vitamina A, la vitamina D que ya hemos explicado a través de las sales biliares, las grasas e ingresa mediante el sistema linfático por los kilomicrones y también puede almacenarse en el tejido adiposo y puede hacer transferencia materna al feto durante el embarazo, es decir, se puede transmitir al feto esta vitamina. ¿Cuáles son las fuentes? Principalmente los aceites vegetales, está en el aceite de oliva, aceite de almendras, el aceite de nueces. Encontramos en las hojas verdes, las acelgas, las espinacas, el brócoli, en la palta, está en el germen de trigo, las aceitunas, el aceite de oliva viene de las aceitunas, ¿no? Entonces encontramos en esos alimentos. ¿Cuáles son los requerimientos diarios? 30 unidades internacionales en adultos, en lactantes 5 unidades internacionales y está en miligramos en un rango de 10 a 12 miligramos, porque en algunos casos también algunas vitaminas vienen en estas unidades, ¿no? Se comercializan. ¿Qué funciones? Ya hemos explicado, antioxidante, porque esa vitamina, como es lipofílica, sobre todo va a estar a nivel de las membranas y está en mayor proporción a nivel de las lipoproteínas, esas moléculas que transportan como los kilomicrones, las HDLs, LDLs, estoy hablando de esas, y estas van a estar sobre todo en contacto con las membranas celulares y haciendo de que esta vitamina C libere a ese nivel y capte, como ya explicamos, a nivel de lo que es el estrés oxidativo, las especies reactivas del oxígeno y los radicales libres, ¿ya? Por tanto, va a evitar a nivel de las membranas la peroxidación, sobre todo de los ácidos grasos insaturados, y haciendo de que de esa manera no se genere ese daño, la lisis en las células y el envejecimiento de estas, ¿no es cierto? También tiene funciones inmunológicas, sobre todo a nivel de la señalización celular y expresión genética. Actúa igual que la vitamina A en ese proceso de señalización. Como es un antioxidante, sabemos muy bien que las enfermedades neurodegenerativas se generan por la explosión de los radicales libres, entonces va a mantener como antioxidante el funcionamiento del sistema nervioso y el sistema inmune. También actúa a nivel de la adhesión celular y el metabolismo del ácido araquidónico. No olvidemos que el ácido araquidónico va a ser el responsable a través de la COX de producir prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas, tromboxanos y prostaglandinas, y a través de la vía de la lipoxigenasa, leucotrienos y lipoximas, ¿ya? Sobre todo, inhibe la actividad de la proteína sinasa C, que está implicada en esos procesos de división celular, ¿no es cierto? Y forma complejos con el ácido araquidónico.
no olvidemos que el ácido araquidónico, al producir prostaglandinas, tromboxanos, todo aquello que les he dicho, pues hace de que la prostaglandina sea activadora de esos procesos inflamatorios. Entonces, esta vitamina, al generar residuos de complejos con el ácido araquidónico, estaría evitando la formación de esas moléculas y, por tanto, el proceso inflamatorio. ¿Qué funciones cumple? Previene el envejecimiento, sobre todo evita las enfermedades crónicas y lo que previene es la proliferación de células en el músculo liso y la agregación plaquetaria, por lo que hace rato he explicado, ¿ya? Estabiliza las membranas o por su acción principalmente antioxidante. También participa en la formación de las membranas celulares, haciendo que éstas mantengan su fluidez, porque el estrés oxidativo va a hacer que las membranas pierdan esa fluidez. Evita, en este caso, el estrés oxidativo también en los glóbulos rojos, y eso hace de que estos mantengan su integridad, evitando entonces la hidrólisis de estas células. Mantiene la integridad muscular, sobre todo a nivel del músculo liso, esquelético, cardíaco y vascular. Las deficiencias que produce: envejecimiento de las células. No hay vitamina E, nuestras células están propensas a ese estrés oxidativo y el daño y a activación de la apoptosis y la muerte. También puede generar anomalías a nivel de las membranas celulares, estar ligado a las anemias, por lo que acabamos de explicar, y trombosis y edema también, defectos a nivel de los músculos, neuropatías periféricas, miopatías, ataxias y resorción a nivel de fetos y atrofia testicular. Entonces, esas serían las consecuencias de las deficiencias de esta vitamina. Y ya para terminar, vamos a hablar de la vitamina K, que encontramos en tres formas: la K1 llamada filoquinona, la K2 menaquinona y la K3 menadiona. De estas tres, la menadiona es la vitamina K sintética y la menaquinona es la que se sintetiza a nivel de las bacterias intestinales, igual que la B12, igual que la biotina. Entonces, estas tres vitaminas pueden ser sintetizadas por las bacterias, ¿ya? Tenemos ahí la menaquinona, la menadiol y la menadiona como acetato, con las estructuras que acabamos de ver. Entonces, también tiene estructuras parecidas a este grupo de biomoléculas, ¿no es cierto? ¿Qué fuentes? Sobre todo los alimentos de hojas verdes. Está en el col de Bruselas, en las acelgas, la lechuga, el brócoli, tenemos en los guisantes, en los coles, también en el hígado, el perejil, el cilantro tiene la leche, las paltas, el kiwi tiene alto contenido de vitamina E, aceites, sobre todo el aceite de oliva, el de soya también, y hemos indicado ya que se produce esta vitamina a nivel intestinal a través de las bacterias. ¿Cuál es la dosis diaria? 90 a 120 microgramos por día. ¿Cuál es su función? El metabolismo óseo, mantiene la integridad del calcio a nivel de hueso, actúa a nivel de la coagulación sanguínea, es un cofactor de las carboxilasas, en este caso de la gamma carboxiglutamato. En realidad, que se va a encargar que va a activar la síntesis de osteoblastos, la proteína GLA en la matriz del hueso y la síntesis de nefrocarcina en el riñón. Entonces, esos están implicados en el proceso de coagulación sanguínea. La carboxilación de glutamato por la vitamina K, por tanto, va a dar lugar a la síntesis de gamma carboxiglutamato, y este es un agente quelante de calcio. No olvidemos que el calcio es el cofactor de la
coagulación sanguínea, ¿no es cierto? Si disminuimos el calcio, el EDTA, por ejemplo, se utiliza como anticoagulante en la sangre porque precisamente, igual que esta molécula, el EDTA es quelante de calcio, lo que hace es fijar calcio. Por tanto, esa cascada de coagulación se inhibe. Se van a activar los factores de coagulación 2, 7, 9, 10 y las proteínas C y S. Y está actuando como anticoagulante, ¿no es cierto? Está actuando en ese proceso de coagulación. Ojo, previene la calcificación a nivel de los vasos y los tejidos blandos, esta vitamina, ¿ya? Su deficiencia, ¿qué produce? Hemorragias, ¿no? Síndromes de mala absorción. La warfarina, por ejemplo, es un anticoagulante. ¿Qué es lo que hace? La warfarina, en este caso, va a generar la fijación de esta vitamina y por tanto va a inhibir la carboxilación del glutamato y la activación de la protrombina en este proceso de coagulación, ¿ya? Se usa para el tratamiento en el COVID. Hemos visto que es una patología que genera trombos. Se usa para el tratamiento de trombosis, tromboembolias pulmonares sobre todo, y fibrilaciones articulares. En los recién nacidos, la deficiencia de esta vitamina va a generar hematomas sangrados excesivos, ¿ya? Y cuando una persona embarazada consume esta vitamina K, va a generar el síndrome fetal de warfarina. Ojo, algo que me he olvidado, la vitamina D para evitar, porque también esta puede generar calcificaciones a nivel de los tejidos blandos. En la actualidad se está asociando el consumo de esta vitamina con la vitamina K. Bueno, hasta ahí hemos terminado, chicos. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. ¿Aló? Doctora, una preguntita. ¿Será que podría repetir cómo es eso de que ayuda como cofactor de la carboxilasa? Ya. Vamos a poner la diapositiva. En realidad, lo que vemos aquí es a nuestra proteína que tiene ese glutamato, ¿ya? Y es a ese nivel que la vitamina K actúa como un cofactor de esta molécula. Y lo que va a hacer es activarla. ¿Qué es lo que hace esta? Activa la carboxilación. Y por tanto, esta molécula carboxilada, como vemos aquí, voy a poner no estoy usando, estoy pensando que estoy usando. Entonces vemos ahí el residuo de glutamato en una proteína que va a ser carboxilada. Necesitamos para ese proceso de carboxilación dióxido de carbono, oxígeno, necesitamos NADH, ese proceso de carboxilación va a generar la carboxilación de este glutamato, el aminoácido en esa proteína, ¿ya? Y ¿qué es lo que está haciendo esta? Atrapando al calcio como un agente quelante, porque no nos olvidemos, el calcio, ¿para qué sirve? Para activar a los factores de coagulación, ¿no es cierto? Si no hay esa fijación a ese nivel de calcio, porque después este va a ser liberado para activar los factores de coagulación. Y si no hay calcio, no fija esta proteína en ese proceso de creación del calcio, el calcio está bajo y por tanto estos factores de coagulación no van a ser activados. ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. En realidad esta proteína lo que hace es fijar calcio, es un quelante y está incrementando la concentración de calcio para ese proceso de coagulación y posteriormente esta misma va a liberar el calcio. Si no hay agente quelante, no se fija el calcio, no tenemos calcio y no tenemos ese cofactor y no se activan estos factores de coagulación, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta?
¿Hay preguntas, chicos, o nada? Creo que no. Ya. ¿Quedamos ahí o quieren avanzar un poquito? Pero no, tengo que ir al trabajo, me estoy retrasando todos los días. Quedaremos ahí, faltan unos minutos. El viernes terminamos, tal vez me gustaría reponer estos 10, 15, más bien el viernes, para que podamos terminar nuestro temario el viernes, ¿ya? Nos toca el último tema, es hablar sobre bioenergética. Entonces les voy a pedir, porque yo debo entrar